Maestro Emilio Peña, el mediador debe garantizar al inicio de una mesa de negociación algunos principios. ¿Puede usted explicarnos qué es lo que tiene que garantizar un mediador? Por supuesto. En otras palabras, el mediador debe garantizar al comenzar la mesa de negociación el respeto de los principios que rigen a la mediación, que son independencia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, respeto a la ley, equidad, lo que les garantizará a las partes que lo que se va a lograr en el acuerdo esperado es precisamente dejar plasmada su libre voluntad. Así el mediador es el interlocutor en el cual a través de su experiencia se cerciora que existe un equilibrio del diálogo, debe evitar interrupciones inoportunas, el abuso del poder o influencia, porque esas serían unas formas de restringir la voluntad a las partes. ¿Y qué ocurre si no se llega a ningún acuerdo, maestro? Bueno, aquí el mediador debe de poner todo su empeño para ofrecer una nueva cita y no dejar pasar la oportunidad de que las partes lleguen a un arreglo, es decir, al acuerdo esperado. Consideramos de suma importancia que el mediador tome en cuenta el tiempo, es decir, en un principio no forzar en una manera temprana la negociación, porque los ánimos pueden estar muy acalorados y consiguientemente no se lograría ningún acuerdo. Y una vez que las partes han aceptado sentarse a negociar, no hay que dejar pasar una oportunidad. ¿En qué consiste esa oportunidad? Efectivamente, el mediador no debe dejar pasar la oportunidad de llegar a un arreglo. Es decir, debe de insistir en que la decisión última esté en manos de las partes, ya que es el carácter de la mediación, es respetar la voluntad de las mismas y por lo tanto estará dentro de su voluntad el aceptar o no la solución propuesta. Al aceptar las partes la figura de la mediación, es obvio suponer que están interesados en ello. Por lo tanto, se insiste, no hay que dejar pasar dicha oportunidad hasta lograr el acuerdo esperado. El mediador debe insistir en su ética profesional y personal y darle seguridad a las partes porque esa información puede convencerlas que se privilegiaría la imparcialidad absoluta y lograr el acuerdo deseado. Finalmente, hay que convencer a las partes que la mediación es la última oportunidad que tienen de obtener una decisión negociada. De lo contrario, recurrir a un tercero con poder decisorio implica acatar esa solución pronunciada por un juez o por un árbitro, cuyas decisiones obligan a las partes e implica que una de las partes sea ganadora y la otra perdedora. Continuando con la explicación a nuestros participantes del curso, es importante que nos comente en aquellos casos cuando la mediación busca obtener una solución válida para ambas partes, ¿qué es lo que sucede? Bajo las premisas de la mediación, que es una forma flexible de resolución de los conflictos, nos permite a las partes en disputa una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio. La mediación ofrece a las partes una oportunidad de ganar una mayor comprensión de su conflicto y limitar costos en el tiempo y en el dinero, como implicaría llevar a cabo un procedimiento legal completo. Entre esos polos opuestos, el mediador debe actuar con prudencia, primero oyendo a las partes en forma neutral y así tener el conocimiento real del conflicto. Con posterioridad, debe buscar la equidad para arribar a una solución lo más justa posible. El papel del mediador consiste en dar a conocer a profundidad el tema motivo de la mediación a las partes. Si el mediador logra dar esa seguridad a las partes en conflicto, exhibiendo su neutralidad, imparcialidad y experiencia, éstas confiarán en él, evitando con ello que entre en duda su intervención y logrará llevar a feliz término la mediación. En suma, el mediador debe comportarse o aparentar imparcialidad y neutralidad, lo cual teóricamente lo convierte en un mediador ideal. En el supuesto que el mediador pierda su equilibrio y lo demuestre, lo convierte en un mediador mal visto por las partes y consiguientemente la mediación fracasará. De la misma manera, si el mediador se exhibe inclinándose hacia alguna de las partes, ¿qué es lo que aquí en este proceso operará? Perderá la confianza de la otra parte y el proceso de mediación se viene abajo. En el supuesto que
el mediador no esté conforme con los términos del acuerdo planteado, por considerarlo inequitativo, entonces quien se debe de retirar de la mediación es el propio facilitador y proponer la intervención de otro mediador, pero debe poner todo su empeño para que siga el diálogo. Ahora bien, algunas de las principales características de la mediación y de quién es un mediador, ¿en qué consisten, maestro? Las características principales del mediador es de ser una persona imparcial, además de mantenerse neutral. Sin embargo, como todo ser humano, dichas cualidades se ven confrontadas cuando colapsan con otros principios como la equidad, la justicia, con los extremos de una norma o ley. Un aspecto relevante que se debe tomar en consideración es el tema de los usos y costumbres. Por ejemplo, en algunos pueblos de Oaxaca se acostumbra que el novio rapte a su novia para obtener un matrimonio. En este caso, aunque para el resto de la población se considera un asunto ilícito, el acuerdo sobre el matrimonio a través del mediador estaría correcto. Maestro Emilio Peña, ¿podría explicarle a los participantes cuál es el principal interés del principio de la confidencialidad en la mediación? El principal interés de la confidencialidad en la mediación es, por supuesto, lograr que las partes lleguen al acuerdo deseado y evitar un proceso judicial, el cual, por ser de orden público y tramitarse ante un tribunal, se pone en riesgo la privacidad a través de la difusión externa. En otras palabras, se trata de un diálogo entre las partes, el cual se va enriqueciendo abonando elementos para la mediación. Es decir, se va obteniendo la verdad en privado, logrando obtener entre confidencia y confidencia el entendimiento deseado, con lo cual se evita una sanción pública, se repara el daño ocasionado y consecuentemente se resarce el tejido social.